Y en este viernes y en el tema cultural, en el espacio cultural, nos vamos a pasear por la ciudadela de Pamplona. Y allí nos vamos a quedar en la sala de armas, en la planta baja, para disponernos a presenciar una exposición de María José Recalde, que presenta 12 esculturas y 12 obras que tienen que ver con la pintura, con el grabado, etcétera, etcétera. Vamos a saludar a María José Recalde. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. Bueno, no es la primera vez que expones aquí en la sala de armas, pero ¿qué novedad tiene esta exposición con respecto a las anteriores que has hecho? Bueno, he hecho varias exposiciones en Ciudadela, sobre todo colectivas, y anteriormente se fundamentaban principalmente en la pintura, porque dedicaba más tiempo a pintar. Y los últimos años ya he empezado a hacer mucha escultura, y hasta ahora no había expuesto en Pamplona, así que había hecho en el Museo Gustavo de Maeztu de Estella en el 2006 una con bastante obra escultórica, y la exposición de aquí es más o menos lo que he trabajado a partir de ahí. Efectivamente, en aquella época, en el 2006, creo que fue por el mes de septiembre, presentabas esculturas figurativas, Sí. que presentaban personajes, recuerdo, hombres con niños, animales, mujeres, etcétera, etcétera. Lo que presentas ahora, ¿qué es? ¿Es quizás la sucesión de esa serie que presentabas en Maeztu? Sí, mi trabajo se caracteriza siempre en escultura y en pintura también por la figuración, la figura humana. Entonces es una serie, la exposición más o menos tiene dos temas. En escultura sería la figura humana y los perros, y en pintura la casa. Y a partir de, justo empieza la obra, es el trabajo de los últimos 4 años, pero hay dos piezas, tanto en escultura como en un grabado, que son anteriores. En el 2006, en esa exposición, hice un grabado que tenía que ver con la casa donde vivía entonces, que estaban representadas todas las habitaciones, vistas desde fuera como si hubiera una pared transparente y se veían las estancias de la casa y las actividades que se hacían en ella. Y entonces, a partir de ahí, en la casa donde vivo ahora, en el pueblo de Eraul, he estado pintando, retratando la casa. Pero así como los modelos que había en la casa de Di Castillo éramos las personas que habitábamos en ella, en esta casa los modelos son las esculturas. Entonces hay un juego en la exposición porque salen las esculturas en volumen, en 3 dimensiones, las verdaderas, y a la vez cuadros que representan esas esculturas. Uh-huh. Cuadros que también son singulares, que son tu forma de tratar esos cuadros, esa pintura que llevamos grabados, que podemos llamar collage o que podemos llamar también de otra forma, ¿no? Sí, yo creo que tengo interiorizado, a pesar de que quiero pintar, dentro de mí hay algo que me fuerza a trabajar con objetos y con materiales más contundentes y más que se puedan trabajar con las manos, ¿no? Entonces, siempre antes de empezar a pintar preparo los soportes. Me gusta eso, que tengan, o buscar tablas o buscar soportes muy fuertes, que ya tengan algo de lectura sin mi intervención, y así me fuerzan a mí a pelearme con ellos y a que la pintura sea potente, porque a mí me gusta mucho el expresionismo y me gusta que la pintura sea muy muy llamativa, ¿no? Entonces, eso, hay grabado, también he estado trabajando últimamente haciendo cuadros con máquina de coser. Entonces, hay collage, hay un poco todo lo que es plano, pero en vez de partir de un lienzo en blanco, pues un poquito más. El soporte es más importante, también escultórico, igual por mi gusto por hacer escultura. Es una pintura esculturada, vamos a decirlo así, ¿no? Y la otra parte que te decía de la serie es las esculturas, que son también a partir de una escultura que hice en 1991, que yo no sabía que era el principio de una serie, pero que era un hombre con un perro. Siempre me ha gustado mucho trabajar la figura humana y el animal, y el perro pues es el animal de compañía que tenemos cercano. Es también a nivel escultórico es un contrapunto para la figura humana vertical, ¿no? El animal es más pequeño, es horizontal. Entonces hay una serie de esculturas con perros, y eso es lo que he llevado a la exposición. Casi todas son, menos 2 de ellas, que también pues es un animal y es una mujer con un niño, pero todas las demás son personas y animales, perros. ¿Qué materiales has empleado en esta ocasión, María José, para esta exposición? Porque una de tus características es a la hora de hacer estas esculturas, hablamos ahora de estas esculturas con los temas fundamentales, que son las figuras humanas y los perros, estos 12 trabajos. ¿Con qué materiales nos vamos a encontrar los que vayamos a ver esas esculturas? Bueno, aquí marca también una clave, que el año pasado hice una exposición en un parque en Vizcaya, en Güeñes,
Entonces, los 2 últimos años estuve trabajando para esa exposición. Como iba a ser a la intemperie, pues hice varias esculturas con cemento Cotegrán, que es un cemento de fachada. Entonces, así como me suele gustar variar el material y experimentar y no repetirlo, en este caso hay 4 esculturas que están hechas con ese cemento, que es un cemento coloreado, y luego hay también varias esculturas de hierro, hechas para poder estar en la calle. Y luego, pues, el tipo de materiales que utilizo yo, que es un poco todo lo que me voy encontrando por ahí. Me gustan los objetos, los guardo, los acumulo, los miro y luego ellos mismos se van poco a poco, van demandando su sitio y cómo los puedo manipular y conseguir con ellos hacer una obra. Y se van formando, van incluyéndose en la obra que piensas. ¿Son importantes otros materiales? ¿Actúan para ti cómo actúan? ¿Como motor de la propia obra? ¿O es una vez que has hecho la obra o que has ideado la obra, ellos de alguna forma hacen como imán y se colocan ahí? Las dos cosas. Muchas veces son motor, porque yo tampoco soy muy reflexiva o muy conceptual a la hora de tener las piezas antes de empezarlas ya definidas, sino que el propio trabajo me va llevando a hacer experimentos. Según voy utilizando unos materiales, igual al trabajarlos me van recordando otros, o sea, va viendo como un encadenamiento en el hacer, ¿no? Y entonces vas descubriendo cosas que no sabías que podías utilizar para algún fin, y en el propio devenir del usar, ¿no? Es como que tienes que estar haciendo cosas para que se te ocurran ideas nuevas para poderlas desarrollar. Cada conjunto de esta obra que presenta se puede casi denominar como una especie de laboratorio experimental. ¿Todavía sigues experimentando con las formas, con los materiales? Supongo que sí. Bueno, eso también a la última exposición que hice en pincel, creo que fue más o menos, la titulaba o quería llamar la atención sobre eso, como que el barbarismo me devuelve la juventud, ¿no? Como estar un poco atentos a que el paso del tiempo pues te va domesticando y vuelves a hacer un poco los mismos temas. Se diría también que en esta exposición casi podemos cerrar un círculo, porque es volver a trabajar en el mismo tema después de años. He utilizado el perro en pintura, en series de collage, lo he utilizado en tantas veces, ¿no? Como que podía ser ahora un punto de reflexión y de decir, bueno, a partir de ahí vamos a elegir otro motivo. Sin embargo, mi manera de trabajar hasta ahora ha sido lo que comentaba antes, ¿no? Lineal y espiral. El ir volviendo a pasar una y otra vez por el mismo sitio, vas cambiando con los años y lo tomas de otra manera nueva. Pero siempre un poco estando alerta de, pues, el no repetir, el no coger ya una vía que ya conoces y quedarte ahí, sino el ir probando, porque sobre todo para mí es mucho más divertido. Uh-huh. Y con el paso del tiempo y con todo lo que estamos viviendo ahora, ese hombre que tú dibujas junto a un perro ha cambiado también de expresión. Está más triste, está sonriente, está esperanzado. ¿Cómo es? Bueno, la exposición también tiene dos partes en otro aspecto, que es en el de la vida y en el de la muerte, aunque esté representada en muy poco, solamente en una obra. En la exposición, en la sala primera, según entras, encuentras todas las esculturas que son alegres, vivas, coloristas, casi circenses, y luego en la parte interior hay una escultura que es eso, a partir de una enfermedad de una hermana, pues ahí hay una parte más triste, y entonces ahí está representado la enfermedad y la muerte. Pero en general, todavía con los años puede ese optimismo y esa visión alegre de las cosas. Uh-huh. Nos encanta, María José Recalde. 12 esculturas, 12 pinturas que forman grabados, cuadros hechos a máquina, collages, etcétera, etcétera, que podemos ver desde este mismo viernes en la planta baja de la Sala de Armas. Enhorabuena por esta exposición. Muchísima suerte. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias.